Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 16 de julio del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adiel? Muy bien, Diana, y como siempre un placer estar junto a ti en esta emisión del Noticiero del Mediodía. Saludos amigos, comencemos como es habitual con los titulares de esta jornada. Asegura Díaz-Canel que Estados Unidos fracasó en su empeño de destruir a la nación caribeña. Abanderan delegación de Cuba que participará en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Recorre Machado Ventura instituciones de salud en Guantánamo. Enfrenta a la mayor de las Antillas compleja situación epidemiológica debido a la circulación de cepas más agresivas del coronavirus. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aseguró hoy que Estados Unidos fracasó en su empeño de destruir a la nación caribeña, a pesar de los miles de millones de dólares empleados con ese fin. Si Biden tuviera una sincera preocupación humanitaria por el pueblo cubano, podría eliminar las 243 medidas aplicadas por Donald Trump, incluidas las más de 50 impuestas cruelmente durante la pandemia, como primer paso para el cese del bloqueo. Así lo escribió el dignatario en Twitter. Agregó que un Estado fallido es aquel que para complacer a una minoría reaccionaria y chantajista es capaz de multiplicar el daño a 11 millones de seres humanos, ignorando la voluntad de la mayoría de los cubanos y la comunidad internacional. Díaz-Canel enfatizó que ese país tiene un vergonzoso récord de guerras y violencia, brutal represión y asesinatos de ciudadanos por la policía, racismo y violaciones de derechos humanos. El mandatario cubano rechazó los pronunciamientos de su homólogo norteamericano Joe Biden, quien calificó de Estado fallido al gobierno antillano a propósito de los disturbios reportados en Cuba, consecuencia en gran medida de una campaña político-mediática denunciada por las autoridades locales. En conferencia de prensa con la canciller alemana Angela Merkel, el titular de la Casa Blanca, entre otros pronunciamientos, dijo que Estados Unidos desestimó restablecer las remesas y alegó preocupaciones porque el Ejecutivo cubano confisque esas remesas o grandes porciones. Al respecto, Díaz-Canel aseveró que indigna, ofende y lastima la narrativa absurda que pretende imponerse sobre su país. Ni asesinados ni desaparecidos. La última dictadura cubana fue derrocada en 1959. El odio no vive aquí. Somos territorio de paz, así aseguró el presidente cubano. Trabajadores de la empresa cubana de navegación aérea expresan respaldo y pleno apoyo a las palabras del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y de otros dirigentes del país en la mesa redonda de este miércoles. A la vez, en ese centro de la aviación civil prevalece el contundente rechazo a la brutal campaña mediática cargada de odio y a los disturbios vinculados con la guerra no convencional para un golpe suave contra Cuba. La defensa de la revolución, con argumentos y convicciones, es reafirmada. Soy madre, soy trabajadora, soy revolucionaria, soy comunista y no vamos a permitir nunca, sabemos cómo se nos está haciendo la guerra, lo sabemos, lo conocemos, sabemos todos los proyectos, no es el primer país, ¿entiendes? Ellos pretenden adueñarse del mundo y así van, así funciona. Esta entidad asegura los servicios de información aeronáutica a la navegación en el espacio aéreo bajo responsabilidad de la República de Cuba. Vamos a defender nuestras calles, no con odio, sino con amor, sino con la verdad. En este encuentro, reflexión y análisis. ¿Cómo había que opacar de alguna manera el impacto que volvió a tener una vez más la votación de la ONU, donde el mundo entero pide la suspensión del bloqueo? ¿Cómo no buscar algo para opacar el impacto que han tenido los candidatos vacunales de Cuba, donde dos de ellos ya precisamente, y uno ya oficialmente convertido en vacuna, con eficiencia más del 90%? El camino de Cuba tiene que ser un camino
de unidad, de solidaridad. Si nos necesitan en Matanzas, bueno, aquí está nuestro aporte para apoyar a Matanzas. En solo horas fue confeccionada esta valija solidaria con destino a Matanzas, iniciativa que también reafirma las palabras del presidente Díaz-Canel en la mesa redonda. En un momento expresaba, vamos a demostrar quién se ocupa verdaderamente de Matanzas. Es un granito de arena si cada uno de los colectivos, si cada uno de los trabajadores que como sabemos no nos sobra, estamos todos limitados y tenemos escaseces, pero no nos importa porque ya hace rato que sabemos que Cuba no da lo que le sobra, Cuba comparte lo que tiene y asimismo si lo compartimos con el mundo, ¿cómo no lo vamos a compartir con nuestros hermanos? Las medidas relacionadas con el sistema empresarial informadas hace unas horas igualmente encontraron total respaldo. Las transformaciones que se han hecho en el hecho de vincular a los trabajadores a la distribución de las utilidades, eso no tiene precedente, pero sí tiene un impacto en las personas, en los trabajadores, en la familia que está atrás de precisamente, y hacia ahí están dirigiendo. Como lo expresó Díaz-Canel, resistencia creativa que genera potencialidades para vencer. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y por su interés informativo, la mesa redonda correspondiente a la jornada de hoy cambia la emisión anunciada para esta tarde y transmitirá desde las 6 pasado meridiano, reitero, desde las 6 pasado meridiano, un programa con la presencia de las ministras de Finanzas y Precios, Comercio Interior, Trabajo y Seguridad Social, así como el jefe de la Aduana General de la República, para brindar detalles sobre las medidas anunciadas el pasado miércoles por el gobierno cubano. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo esta Mesa Redonda. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó hoy que se mantiene un alto índice de transmisión en el país tras ser detectados 6.460 nuevos casos con COVID-19 y 65 fallecidos debido a la enfermedad. Según informó este viernes en su habitual conferencia de prensa el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán García, se atienden en las terapias intensivas del país más de 300 pacientes. Del norte 25, Jaruco y San Nicolás. Solo el municipio especial Isla de la Juventud se mantiene sin reportar casos nuevos de COVID-19. El resto del territorio nacional con una amplia dispersión del virus, sobre todo la provincia de Matanzas. Matanzas, que es una provincia de las de mayores complejidades, ayer logra disminuir 274 casos. Lo más que quisiéramos todos los cubanos que siguiera bajando de una forma estable, aunque es muy complejo lo que se está trabajando ahí. Ayer 1.884 casos autóctonos en la provincia de Matanzas. De acuerdo con el reporte de las autoridades de salud en este archipiélago, la situación epidemiológica resulta desfavorable y es necesario apropiarse de lo establecido para evitar la propagación del virus, sobre todo cuando predomina la transmisión autóctona. 6.420 como consecuencia de la transmisión autóctona de la enfermedad. El país tiene en este momento elevadas cifras de pacientes ingresados con el virus y resulta preocupante que de ellos, más de 300 en las salas de terapia intensiva. De esta forma, Cuba acumula ya 5.765.259 muestras procesadas para el diagnóstico de la COVID-19. Lo cual ha permitido diagnosticar 269.546 personas con la enfermedad. Lamentablemente, Cuba presenta una elevada transmisión de la COVID-19 y el llamado reiterado a cumplir las medidas higiénico-sanitarias sigue siendo el estandarte en medio de una realidad que puede ser revertida si actuamos con mayor percepción de riesgo. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
De recorrido en Guantánamo, el comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, diputado a la Asamblea Nacional por esa provincia, realizó un análisis exhaustivo de la situación epidemiológica que muestra una complejidad, dado el reporte elevado de casos positivos en las últimas jornadas. De igual forma, recorrió varias instituciones de salud para conocer la disponibilidad de capacidades. Durante varias jornadas, el comandante del Ejército Rebelde y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por la provincia de Guantánamo se interesó en su visita al territorio por la situación epidemiológica y la atención a pacientes sospechosos y confirmados de alto riesgo. En el grupo temporal de trabajo insistió en aumentar la percepción del riesgo, priorizar el empleo de la clínica y ser minuciosos en el tratamiento profiláctico preventivo a las embarazadas. Recorrió durante 2 días varias instituciones sanitarias donde se incluyen el Consultorio Médico de la Familia de Atibonico y el Policlínico de Caimanera, el Hospital General Docente Agustino Neto y el Policlínico del municipio de El Salvador, este último con la disponibilidad de 160 capacidades que funcionará como institución de vigilancia para pacientes de altos riesgos. Un gran esfuerzo, nosotros lo apreciamos y le dejamos el reconocimiento, que todo el pueblo tiene un reconocimiento a los trabajadores de salud, a los médicos, a las enfermeros, los técnicos, a todos. Tiene un gran reconocimiento, pero cuando uno ve directamente el problema, ve lo que están haciendo, realmente es algo muy merecido. En el hospital se interesó por el aumento de 80 capacidades de vigilancia a pacientes sospechosos y 16 nuevas camas para la terapia intensiva, así como el crecimiento de disponibilidad técnica con el apoyo de los municipios y la dirección del país. Supo además de las estrategias para el completamiento del recurso humano indispensable para las terapias intensivas a partir del aumento de casos existentes en la provincia, por lo que se requieren de especialistas, anestesiólogos y personal de enfermería. Machado Ventura insistió en Guantánamo en el cumplimiento de los protocolos sanitarios y la atención priorizada del médico de la familia a cada área de salud. Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Personal médico en Cienfuegos ya utiliza el diagnosticador Humelisa SARS-CoV-2 antígeno. ¿Cuán eficaz resulta esta tecnología? Más adelante en este noticiero tendrá la respuesta mediante las experiencias vividas en la Perla del Sur. Continuamos con otras informaciones. Un ataque cibernético comprometió hoy los servidores del portal web de la Cancillería de Cuba como parte de la guerra cibernética y comunicacional contra nuestro país, según denunció la cartera en su cuenta oficial en Twitter. Aunque la ubicación puede enmascararse en otros países, las direcciones IP fueron localizadas en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Turquía y generaron la agresión desde el pasado 11 de julio, según precisó la cuenta de Cuba Minrex en esa plataforma. Los servidores fueron atacados desde 34 direcciones IP que generaron 10.000 accesos simultáneos cada una de ellas. Estas acciones se enmarcan en la guerra cibernética y comunicacional que se genera contra Cuba, según rechazó la cuenta verificada. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, llegará a Cuba el próximo domingo en visita oficial con un amplio programa de actividades. Según el portal Cuba Minrex, el recorrido del alto representante por La Habana forma parte de su gira latinoamericana. Esta será la primera visita oficial del jefe de la diplomacia nipona al territorio insular. Cuba agradece la posición del gobierno asiático a favor de la resolución de la nación antillana contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace casi 6 décadas. Los vínculos diplomáticos extendidos por más de 90 años incluyen los recorridos por Japón de personalidades como el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. En el año 2018 fue la apertura oficial en La Habana de la oficina de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Además, los dos países estudian la realización de planes maestros asociados al transporte y las fuentes renovables de energía.
Buenas tardes. Revisemos qué trasciende hasta este minuto en el acontecer mundial. El director de la Policía Nacional de Haití, Leon Charles, ofreció algunos avances de la investigación del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. El funcionario policial indicó que el asesinato de Moïse fue planeado en República Dominicana y anunció además la detención del jefe de guardaespaldas y otros 3 miembros de la seguridad del fallecido mandatario. De acuerdo al director de la policía, en las últimas horas fueron apresadas 2 personas, aumentando a 23 la cifra de detenidos, de los cuales 18 son colombianos y 5 haitianos. El director de la Policía Nacional precisó que no se encontraron evidencias que vinculen al primer ministro Claude Joseph en el magnicidio del pasado 7 de julio. En Perú, el anuncio del presidente electo llegará a finales de la próxima semana. No obstante, los partidarios de Keiko Fujimori, que aspiraban a anular parte de los votos tras denuncias de la candidata derechista, realizaron manifestaciones violentas. Fujimori, hija del preso dictador derechista Alberto Fujimori, buscaba anular las actas electorales para poder suprimir la diferencia de más de 44.000 votos con el progresista Pedro Castillo. Ahora que al parecer ninguna de las denuncias dio lugar, sus partidarios salieron a protestar de forma violenta. Tachan de traidor al presidente interino Francisco Sagasti por no aceptar una auditoría internacional. Por su parte, Sagasti rechazó los actos vandálicos, asegura que tendrá tolerancia cero si vuelven a ocurrir acciones de calle similares. Mientras, Pedro Castillo condenó los hechos violentos y pidió a sus simpatizantes mantener la calma y evitar responder a las provocaciones de los rivales. En otros temas, la Organización Mundial de la Salud propuso una segunda fase de estudios en China sobre los orígenes del coronavirus, incluidas auditorías de laboratorios en Wuhan, pero aún no hay señales de que Pekín acepte una nueva investigación internacional. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, presentó el plan a los Estados miembros en una reunión este viernes. Un equipo dirigido por la OMS pasó 4 semanas en la ciudad de Wuhan y sus alrededores con investigadores chinos. Países como Estados Unidos y algunos científicos exigen más investigaciones, en particular sobre el Instituto de Virología de Wuhan. Por su parte, China calificó la teoría de que el virus pudo haber escapado de un laboratorio como absurda y dijo repetidamente que politizar el tema obstaculizaría las investigaciones. Y el Ministerio Federal de Defensa de Alemania declaró el estado de catástrofe militar tras las fuertes lluvias e inundaciones provocadas por el ciclón Bernd, el cual azota desde el lunes el oeste del país. El fenómeno ha dejado al menos 100 personas muertas. Por su parte, el presidente federal alemán, Frank-Walter Steinmeier, llamó la víspera a la unidad nacional y a la solidaridad con los afectados por el desastre natural, mientras sigue la búsqueda de centenares de desaparecidos. El presidente aseguró que las aguas se retiran y ello hará visible la verdadera dimensión de la tragedia. A continuación, recordó a los muchos que lo han perdido todo en los devastadores aguaceros, desde la casa que habitaban a todo aquello que formó parte de su existencia. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión. Gracias, Karina. Nosotros seguimos analizando el tema de la semana en nuestro país, sin duda alguna. Las imágenes que vimos anoche en la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana sobre lo que sucedió el pasado domingo 11 de julio en la ciudad matancera de Cárdenas, por cierto, uno de los epicentros de la COVID-19 en la provincia más golpeada por la pandemia en el país y donde además hoy se diagnosticaron 395 casos positivos autóctonos, nos muestran una situación de caos debido a estos actos de vandalismo. Expresiones también muy concretas de la delincuencia que pretendieron instaurar el miedo y la barbarie en la ciudad bandera de Cuba y que sin duda alguna tendrán la respuesta penal que merecen, porque tanto odio, amigos, no puede quedar impune. Si este es el diálogo social al que algunos han llamado en las redes sociales, muy mal andamos. Después de haber visto esto y de sumarlo a otras evidencias concretas publicadas en este mismo noticiero, no creo que alguien pueda seguir calificando a estas protestas como pacíficas. Si en un inicio funcionó de esa manera, después no fue igual. No es este, sin duda alguna, un escenario de paz. Y lo peor es que algunos, al parecer, quieren perpetuar esta situación tan triste para todos los cubanos que amamos la paz y también la tranquilidad ciudadana como esencias invaluables de la sociedad en que vivimos. Lo digo porque ya existen evidencias de que la contrarrevolución está planeando un nuevo acto de agresión para este sábado.
Lo publicaron en Facebook y lo hicieron circular en sus burbujas. Una convocatoria para generar otro estallido y nuevos disturbios mañana a las 10 de la mañana en todo el país. Y aquí está su proclama. ¿Quién asume el protagonismo de esta convocatoria? Pues bien, lo hace el llamado Movimiento Acción Libertaria Nacional, el ALN, una organización clandestina supuestamente descentralizada a la que, según sus propias palabras, pueden pertenecer todos los cubanos que deseen trabajar por la libertad y cuyo propósito no es otro que luchar contra la dictadura hasta su derrocamiento. Así lo han planteado ellos. Otra muestra del manual de guerra no convencional contra Cuba que sigue los patrones descritos por Gene Sharp, autor del manual de la llamada lucha no violenta de la CIA, que como hemos visto en estos días no tiene nada de eso, nada de no violenta. Tienen un nombre, también tienen un símbolo e incluso una estrategia de lucha. Y aquí lo ven, se ha formado con una C de Cuba, así lo dicen, con un propósito, con un símbolo, con los únicos vínculos entre las células que componen esta organización, y la han estructurado de muchas maneras. Por supuesto, también tienen tácticas de lucha muy concretas, relacionadas, por ejemplo, con el uso de carteles y grafitis, la divulgación de volantes y octavillas, la difusión de información al pueblo mediante publicaciones clandestinas, pero esto no llega aquí o no queda aquí. También se habla de desprestigio de las figuras del régimen y de sus instituciones mediante la gestión y la utilización de información operativa, la atemorización, enfrentamiento y castigo a represores, también a dirigentes del régimen a todos los niveles posibles, y se incluye la atemorización y el castigo a los voceros del régimen, incluyendo además sabotajes a objetivos vitales como el transporte y los viales, el comercio estatal, las redes eléctricas e hidráulicas, las industrias, los medios de comunicación, finanzas, etcétera. Todo en función de un caos. Y lo han expresado ellos mismos. La idea es crear un clima de inseguridad total y de ingobernabilidad absoluta. Y lo dicen. Mucha gente nos atacará, se nos llamará incluso terroristas, así lo han dicho. Pero este será nuestro papel. Verán una fuerza y un redentor y levantarán la cabeza. Así hablan de este pueblo, ingenuo al parecer, según ellos. Ellos sangran y sienten dolor, igual que nosotros. Entonces su propuesta no es otra que hagámoslos sangrar. Evidentemente, solo así, según ellos, le daremos a esa oposición pacífica una oportunidad real para actuar. Esos son algunos de los elementos que comparten aquí y cerraban, como ya decía, con esa frase que es un canto a cualquier cosa menos a la paz, al civismo y a la concordia, por los que tantos han apostado en las redes sociales durante los últimos días. Lo reitero, hagámoslos sangrar. Acción Libertaria Nacional señala a su vez que considera al gobierno cubano como ilegítimo e inconstitucional, y para ello, entonces, amparados en el sagrado deber y derecho de todo patriota, llaman a todos los cubanos a desconocer la legitimidad de un gobierno dictatorial que no lo representa y nunca lo ha hecho. No reconocen su autoridad. Llaman también a luchar contra esa dictadura por todos los medios, hasta las últimas consecuencias, y a ganar la libertad y el derecho de construir un futuro mejor. Y el llamado está claro: desobediencia civil total, lucha armada contra la dictadura, patria y vida. Con esos cantos de sirena, la tranquilidad ciudadana de la que nos enorgullecemos, evidentemente, amigos, está en peligro. Y para los que piensan que esto es cuento de camino u otra patraña, les muestro hasta dónde están dispuestos a llegar. Acción Libertaria Nacional señala que Metsubushi significa triturar los ojos. Y eso, por supuesto, que viene de Japón. Es un método de combate tradicional ampliamente utilizado dentro del ninjutsu, que es el arte marcial de Japón, en las operaciones de campo. Y estoy hablando de términos que ellos mismos han utilizado en esta suerte de tratado como forma para sacar ventaja y ganar tiempo en un enfrentamiento contra fuerzas numéricamente superiores. Metsubushi es un conjunto bastante grande de técnicas por las que ellos proponen, sobre todo, entrarse en algo que se pudiera llamar polvos arrojadizos y que ellos consideran como los más útiles para su utilización en las calles de Cuba, en la lucha contra los represores de la dictadura. Y consisten, en este caso, en una mezcla bastante irritante de sustancias sólidas, finamente pulverizadas, que se arroja al rostro de los oponentes con el objetivo de cegarlos e incapacitarlos de forma temporal
o permanente. Y ellos, por supuesto, que ofrecen un manual de uso que incluye las ventajas de estos polvos segadores en su uso, su efectividad, el área grande de dispersión en la que deben ser usados y también el efecto inmediato que ellos tienen como desventaja la pequeña distancia del uso del efectivo. Todo esto lo incluye esta suerte de manual para el uso de estos polvos segadores y también se habla del contenido. Arena cernida, sal fina que entra por los ojos y causa una sensación de ardor muy fuerte y dolor. También pimienta negra pulverizada que si entra por los ojos puede causar una pérdida temporal de la visión y contribuye a la irritación de las membranas mucosas nasales. Acerrín de metal, vidrio pulverizado ambos, la mezcla de Cavena también. Bueno, varias de estas alternativas y cierran, por supuesto, esta suerte de manual con otra convocatoria que asquea. Ahora arriba, a dejarlos ciegos. Pero la cosa no queda ahí. Ellos han estudiado al detalle lo que pretenden. No hay ingenuidad, no están confundidos, tienen un plan. Y para ello disponen de un tratado de selección, modelación y defensa de enclaves para la realización de protestas masivas. Todo un compendio de ideas que toma en cuenta el espacio en el que se va a desarrollar la protesta con tal de minimizar riesgos y maximizar los efectos. Miren, toman en cuenta también la visibilidad que debe tener para la cobertura a través de la prensa extranjera, o sea, deben ubicarse justamente en espacios, y podemos avanzar con estos elementos, deben ubicarse especialmente en espacios donde sea posible que la prensa extranjera pueda filmar todo muy bien. Hay que dejar de esperar vanamente esas grandes concentraciones populares a las que aspiramos. Lo dicen de esa manera, de una manera bastante autocrítica, pero objetivamente son irrealizables aún. Son algunos de los elementos que comparten dentro de lo que es el llamado factor sorpresa y que toma en cuenta este entorno de la lucha cívica en nuestro país. Toda acción subversiva que aspire a tener éxito en Cuba debe ser planificada, en su opinión, dentro de la más estricta clandestinidad y compartimentación para neutralizar el actuar de los infiltrados y también de los chivatos. Así hablan en esta suerte de manual que toma en cuenta muchos otros aspectos. Podemos avanzar en cada uno de ellos porque todo parece muy bien diseñado de una manera casi milimétrica. Y por supuesto forma parte de estos elementos de la guerra no convencional contra nuestro país, que no se trata solo de un sintagma nominal, guerra no convencional, son realidades. Ahí está el llamado a la movilización y apelando a lo que sea. De lo que sí no hay dudas tampoco es de que pretenden darle continuidad a esta triste historia que vimos el pasado domingo, que solo nos aleja de la paz en un país donde hay insatisfacciones, donde también hay dudas, hay muchas preocupaciones, las tiene usted, también las tengo yo, donde mucho hay que discutir y mucho hay por mejorar, pero no apelando al horror, no apelando al terror, no apelando a la ingobernabilidad ni a la masacre, no apelando a imponer el miedo, a no saber qué sucederá durante la jornada de mañana. Y eso es lo que evidencian cada una de estas imágenes. El nuestro, amigos, es un pueblo de paz, es un pueblo de amor, de ese amor que tantos propugnan en redes sociales. Y por supuesto, este pueblo tiene toda la entereza del mundo para preservarlo. Continuamos con más en este noticiero. Gracias, Agdiel, por el análisis y las nuevas informaciones. Continuamos ahora con otros temas. En el barrio del Palenque, en el Consejo Popular de Puerta de Golpe del municipio pinareño de Consolación del Sur, campesinos asociados al movimiento cooperativo repudian a los que intentan desestabilizar el país con acciones vandálicas promovidas desde Estados Unidos. Es su voluntad defender la patria y la revolución, que con su obra social posibilitó transformar los campos cubanos para el bien de sus habitantes. En el barrio del Palenque, una zona rural del municipio de Consolación del Sur, se recuerdan historias de un triste pasado cuando antes de 1959 los campesinos eran marginados y explotados. Allí, hoy la realidad es otra, con planes de desarrollo social y donde los productores son dueños de las tierras, argumentos que los arman para defender el proyecto de país que construyen. No vamos a permitir jamás y nunca que vuelva aquí a robarnos la libertad, la democracia. Lo que ha sido esta revolución para nuestro pueblo. Y yo creo que el campesinado cubano, igual que la muestra que ha dado todo nuestro pueblo en rechazar y contrarrestar
esas violentas manifestaciones. El campesinado cubano estamos dispuestos a hacerlo todo por esta revolución y si es posible con nuestras propias vidas. Los jóvenes que no conocieron aquel pasado se saben dueños de su destino y herederos de una tradición de luchas inclaudicable por el bienestar de su país. Y lo que sí tenemos que tener claro y estar conscientes que esta revolución que tanto esfuerzo nos ha costado construir y que tanta sangre se derramó por ella, hoy no la podemos dejar perder. Que el gobierno de los Estados Unidos sepa que los jóvenes cubanos vamos a seguir aquí, vamos a seguir dando el paso por esta revolución y que pase lo que pase, los jóvenes cubanos seguimos diciendo ¡viva Cuba, viva Fidel y viva Díaz-Canel! Cuba es libertad y eso es lo que estamos adaptados a ver los cubanos y que no vamos a permitir que ningún chantajista ni nadie que esté presupuestando esas pandillas que hicieron lo que hicieron, que no lo vamos a permitir que lo vuelvan a hacer, irradien en la paz y la tranquilidad de los cubanos y menos ahora en una situación pandémica que está viviendo el país, que eso lo que va a llamar es a que aparezca más pandemia y más casos de la COVID en Cuba. El bloqueo, como nos afecta brutalmente, principalmente a nosotros los campesinos, en la falta de insumos, en la falta de una serie de requisitos para producir nosotros en la agricultura y así ayudar a la alimentación de nuestro pueblo. En el Consejo Popular de Puerta de Golpe, donde se ubica el barrio del Palenque, la obra social de la revolución es tangible. Aquí hoy se cuentan otras historias de solidaridad, unidad, limar las asperezas de la obra, perfeccionarla y seguir construyéndola con todos y para el bien de todos. Desde Pinar del Río, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. El paso de ondas tropicales por los mares al sur de Cuba continúa incrementando las áreas de nublados con chubascos y lluvias en localidades del interior y sur del país, con el acumulado más significativo en las últimas 24 horas, reportado en Paso Real de San Diego, en la provincia de Pinar del Río, con 21 milímetros de precipitaciones. Observen en las imágenes de satélite meteorológico cómo predominan las áreas de nublados en los mares al sur de Cuba, la isla de la Juventud y también en Pinar del Río, relacionado con el paso de la onda tropical activa, y algunas lluvias se incrementarán en la tarde también en localidades del interior y sur del resto del país, relacionados sobre todo con el fuerte calentamiento del día y factores a escala local. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy estará parcialmente nublado y se nublará en localidades del interior y sur de gran parte del país, con algunos chubascos y lluvias que ocurrirán también en zonas de la costa norte de la región occidental. En la noche estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades del occidente, principalmente a primeras horas de la noche, con la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias serán escasos en el resto del territorio. Las temperaturas se mantienen con poca variación. El día será cálido, con temperaturas máximas que alcanzarán valores entre 31 y 34 grados Celsius, pueden ser superiores en algunas localidades del interior y suroriental. En la noche las temperaturas con valores entre 24 y 27 grados Celsius. Los vientos soplarán del este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y habrá poco oleaje en todos los litorales. En resumen, para hoy, otro día cálido con algunos chubascos y lluvias, principalmente en zonas del interior y de la costa norte occidental y el interior y sur del resto del país. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz tarde y hasta mañana. Cienfuegos fue la cuarta provincia en contar con la nueva tecnología cubana para diagnosticar COVID-19. Creado por el Centro de Inmunoensayo, el diagnosticador Humelisa SARS-CoV-2 antígeno permite acelerar la detección del virus en sospechosos asintomáticos. Entre 4 y 6 horas, estas muestras tendrán sus resultados. Cada estuche de Humelisa SARS-CoV-2 antígeno contiene las placas y reactivos necesarios para realizar más de 200 determinaciones del virus. Es un ensayo inmunoenzimático heterogéneo de doble anticuerpo que lo que nos permite detectar es el antígeno que es correspondiente a la proteína de la nucleocápside del virus. La proteína se llama proteína N. Su identificación se realiza utilizando la tecnología del sistema ultramicroanalítico SUMA, desarrollada por Cuba en los años 80. Estamos procesando 150, 175, pero podemos llegar a una cifra más elevada, en este caso 500 o 600 determinaciones. Cienfuegos fue la cuarta provincia en disponer del nuevo producto biotecnológico creado por el Centro de Inmunoensayo y validado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Su producción con materia prima 100% cubana reduce los altos costos de los protocolos de detección del nuevo coronavirus.
El ensayo es menos trabajoso, menos costoso, por supuesto, porque es producido en Cuba. Nos permite hacer el diagnóstico primero a los viajeros que ingresan por primera vez al país, permite el diagnóstico de aquellos pacientes evolutivos, los que ya son confirmados con PCR positivo, y al 5.º día se le hace el Humeliza, y además de eso nos permite hacer el diagnóstico de los contactos de casos positivos. Descartando los negativos, la tecnología Humeliza SARS-CoV-2 antígeno disminuye la realización de costosos PCR y permite ampliar estudios a mayores poblaciones, incrementando las capacidades analíticas de la provincia, ahora con total soberanía tecnológica. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El candidato vacunal anti-COVID-19 Mambisa ingresa a la lista global de inmunógenos por vía nasal que avanzan a la fase de ensayo clínico. De los más de 300 candidatos vacunales que hay en el mundo y de los que han llegado a etapa clínica, solo 5 se administran por la vía nasal como Mambisa. Está demostrado que para los convalecientes de la enfermedad una sola dosis es suficiente, pues se estimula la respuesta y alcanza un nivel de anticuerpos igual o mayor a las personas que no han estado en contacto con el virus. Quienes se sometan a ese tratamiento deben ser personas que hayan pasado un periodo de al menos 2 meses de alta luego de contraer el virus y deben estar compensados de sus enfermedades de base o crónicas. La producción y comercialización de muebles de madera de buena factura son propósitos de los 4 proyectos de desarrollo local que por primera vez incluye el municipio especial Isla de la Juventud en el plan de la economía. Anclado en la estrategia de desarrollo económica y social del país, esa iniciativa, al potenciar la industria local, cumplirá con la demanda interna y del sector del turismo, tanto en el municipio especial como en Cayo Largo del Sur. Según el estudio de mercado, el propósito es producir muebles cuyos precios en relación con la calidad de la madera y acabado respondan a necesidades y expectativas de la población y de la red hotelera del Grupo Gran Caribe en el archipiélago de los Canarreos. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Científicos y expertos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB informaron que la vacuna Abdala en su esquema de 3 dosis muestra una eficacia de 100% en la prevención de la enfermedad sistémica severa y la prevención de muerte por COVID-19. Esta variable se dio a conocer hoy como parte de la actualización de los resultados del ensayo clínico fase 3 del inmunógeno. En conferencia de prensa, los científicos informaron que al estudio de eficacia tributaron 153 pacientes positivos a la infección por SARS-CoV-2. De ellos, 142 placebos y 11 que recibieron la vacuna. En todos los casos, los voluntarios desarrollaron síntomas y signos de la enfermedad a partir de los 14 días posteriores a la inoculación del producto de investigación. Entiéndase que este tipo de pacientes son pacientes con una evolución tórpida de la enfermedad, que desarrollan complicaciones, por lo general requieren una ventilación mecánica invasiva, tienen y desafortunadamente en algunos de ellos hay un desenlace fatal. Bien, en el estudio de eficacia realizado, ningún paciente vacunado con Abdala evolucionó hacia esta enfermedad sistémica severa. Asimismo, queremos informarles que en los pacientes vacunados con Abdala se evidenció una eficacia del 100% en la prevención de la muerte. Sobre el estudio clínico de la vacuna Abdala en población pediátrica, los investigadores resaltaron que la aplicación de la primera dosis en 44 voluntarios entre 12 y 18 años transcurre según lo previsto en el municipio Camagüey. Hemos estado también trabajando de conjunto con el CENME, que está dando un seguimiento directo a este estudio de forma tal que podamos avanzar de forma expedita con un acompañamiento permanente del CENME, de forma tal que los resultados del estudio puedan estar en un tiempo lo más breve posible y que permitiría en su momento una extensión del autorizo de uso de emergencia a población pediátrica que, como ustedes saben,
es también una población vulnerable. La integrante del Buró Político y directora del CIGB, doctora Marta Ayala Ávila, reiteró que la vacunación no previene el contagio y enfatizó en la necesidad de cumplir los protocolos sanitarios establecidos en medio del actual pico epidémico. Los especialistas precisaron que desde el mes de abril el CIGB emplea su plataforma tecnológica a máxima capacidad y se han producido más de 9 millones de dosis del inmunógeno. Se prevé además que en el mes de septiembre esté listo el primer lote de Abdala para las personas alérgicas al tiomersal. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes, sea bienvenido a este segmento con la actualidad deportiva. El miembro del Buró Político del Partido y primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, abanderó hoy la delegación deportiva que representará a Cuba en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 del 24 de agosto al 5 de septiembre. Aurelio Prieto con los detalles. El primer ministro Manuel Marrero Cruz abanderó hoy a la delegación deportiva que nos representará en los 16º Juegos Paralímpicos previstos para Tokio del 24 de agosto al 5 de septiembre. En la Plaza de la Revolución José Martí, Marrero entregó el estandarte a la multicampeona paralímpica y mundial Omara Durán, quien junto al también monarca paralímpico, el nadador Lorenzo Pérez, serán los abanderados por Cuba durante la ceremonia inaugural. Escoltaron a la velocista más rápida del mundo, el discóbolo Leonardo Díaz, y el saltador de longitud Ángel Jiménez. Las palabras centrales fueron pronunciadas por el miembro del Buró Político Ulises Guilarte de Nacimiento, quien le manifestó su total confianza en el triunfo. Por su parte, la pesista Leidis Rodríguez y el velocista Leinier Sabón colocaron una ofrenda floral en la estatua de nuestro héroe nacional, José Martí. Robier Yanquier Sol Cervantes, el deportista más joven de la delegación, tuvo a su cargo la lectura del juramento de los 16 atletas que lidiarán en el certamen. Al concluir el acto, el primer ministro compartió con los deportistas y le transmitió un saludo del general de ejército Raúl Castro y del primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel. Desde su debut en Barcelona 92, Cuba suma 85 medallas, 39 oros, 19 platas y 27 bronces. Desde la Plaza de la Revolución, Roberto Partagás y Aurelio Prieto Alemán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y luego del acto, la abanderada de nuestra delegación, la multicampeona paralímpica Omara Durán, ofreció sus consideraciones. En este momento, Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político. Es un inmenso compromiso, un orgullo muy grande ser la abanderada en los Juegos Paralímpicos. Una vez más, ya por tercera vez, soy la abanderada a Juegos Paralímpicos. Lo que me toca y el compromiso que tengo ante el pueblo y ante esta revolución tan grande que tenemos aquí en Cuba es dar lo mejor de mí en la pista, hacerlo todo lo mejor que pueda para darle alegrías a mi pueblo y que bueno, que ondee la bandera y que retumbe el himno de Bayamo. El próximo lunes es el aniversario de la ANSI. ¿Cuánto ha representado para ti la ANSI como deportista, como ser social? La ANSI es la asociación que representa a las personas ciegas y débiles visuales aquí en nuestro país. Es la institución que me abrió las puertas para que yo pudiera ser parte del movimiento paralímpico cubano y les deseo a todos los ansistas de Cuba muchísimas felicidades y decirles a todos que sigamos adelante. Un mensaje al pueblo ya, Melitos, antes de partir a Tokio. Al pueblo de Cuba quiero decirles que a pesar de todas las dificultades que estamos atravesando en estos momentos, a pesar de todo el asedio al que estamos sometidos, a pesar de estos grupos vandálicos que están tratando de intimidar al pueblo y tratando de llevarnos a una confrontación, nosotros los atletas paralímpicos vamos a dar todo en el terreno, todo en la pista, para que el pueblo de Cuba sienta alegrías. Escalona, campeones paralímpicos
Y faltan solo 7 días para que den inicio los Juegos Olímpicos. Ya el grueso de nuestra comitiva olímpica cumple sus primeras horas en suelo japonés. Según informa desde la sede del evento el colega Pavel Otero, el trayecto Habana-Tokio con escala en París fue de 27 horas. Señala además que en el aeropuerto de Tokio permanecieron cerca de 10 horas por los bien estrictos pero necesarios protocolos sanitarios. Sobre el arribo a suelo nipón recibimos el reporte de Giselle Filutelles y Carlos Alberto González. Luego de un extenso vuelo Habana-París, París-Tokio, que implicó 2 jornadas de traslado, finalmente el grueso de la delegación cubana pisó tierras niponas. Desde el propio aeropuerto de Narita se respiran los aires de la magna cita estival con la disciplina milimétrica que caracteriza a los japoneses, acentuada con los estrictos protocolos sanitarios que impone la celebración de unos Juegos Olímpicos bajo el duro efecto de la pandemia de COVID-19. Para los nuestros, que a partir de ahora comienzan el proceso de adaptación a 13 horas de diferencia, se mantienen intactas las expectativas, principalmente para los que tendrán acciones en las primeras jornadas del calendario competitivo. Ahora tendrán oportunidad de convivir en la Villa Olímpica, pues comienza a materializarse una de las experiencias más importantes en la vida de un atleta. Desde Tokio, sede de los Juegos Olímpicos, ha sido un reporte de Giselle Filiu, Carlos Alberto González y un equipo de la televisión cubana. Y con esta información estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Gotay. Vamos a seguir ahora con otras informaciones. Los trabajadores por cuenta propia en Ciego de Ávila con sus recursos se suman a la batalla contra la COVID-19 con el objetivo de superar la compleja situación epidemiológica que vive el territorio. Los trabajadores del aserrío Los Pinos del municipio de Majagua alistan las primeras 100 camas personales como parte de una donación que realizarán a la provincia para hacer frente a la actual situación epidemiológica. Estos medios contribuirán a la creación de nuevas capacidades para recibir personas en los centros de aislamiento que se habilitan, producto de la alta incidencia de la COVID-19 en tierras avileñas. A raíz de la situación que tiene la provincia con la pandemia, decidimos, mi cuñado y yo, hacer una donación de camas personales para los centros de aislamiento, lo cual ya tenemos 100 listas para cargar y seguimos implementando, tratando, dando todo lo mejor de nosotros para seguir cooperando con la provincia y con lo que haga falta. De esta manera, el sector de los trabajadores por cuenta propia también realiza su contribución en el enfrentamiento a la pandemia. Yo entiendo que es un trabajo muy complejo, que tenemos que dar el paso al frente. Y si todo el mundo aportamos un granito, yo pienso que sí podemos y tenemos que apoyar la situación todo hasta el fin. En momentos donde el sentimiento de solidaridad debe primar en cada acción que realizamos como cubanos, el aporte de todos los actores socioeconómicos puede ser la piedra angular para superar la contingencia sanitaria que mantiene en vilo a todos los avileños. Desde Ciego de Ávila, Diego Noé Armentero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Hoy se celebra el aniversario 140 de don Fernando Ortiz, llamado con justicia incuestionable por Juan Marinelo, el tercer descubridor de Cuba. Antropólogo, jurista, arqueólogo y periodista cubano. Criminólogo, etnólogo, lingüista, musicólogo, folclorista, economista, historiador y geógrafo. Así de completa fue la vida de un estudioso incansable y profundo de las raíces histórico-culturales afrocubanas. Su obra, Patrimonio Cultural de la Nación, incluye todos importantes aportes desde su concepto de transculturación que explica la formación histórica de la nacionalidad cubana desde su texto fundacional de 1940, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. El 16 de julio de 1989 murió Nicolás Guillén. El poeta nacional desarrolló una obra literaria extensa que a 32 años de su partida física continúa vigente. En la ciudad de Camagüey se le realiza una escultura y un museo dedicado al poeta, escritor, periodista y activista político cubano. Enrumbó su pluma por la senda entre lo oculto y lo popular. Nicolás Guillén se evoca justo a la altura del mérito que merece. A 32 años de su partida física,
En Camagüey lo recuerdan de muchas maneras. Va a tener su escultura, la escultura de Nicolás Guillén, la tan añorada y deseada. La va a ejecutar y ya está en ese proceso la oficina del historiador, por lo cual nosotros le agradecemos infinitamente a la oficina del historiador por este proyecto. La sede de la Fundación Nicolás Guillén, que es la casa. Esta sede tiene también una particularidad que tendrá un museo, la biblioteca personal de Nicolás Guillén y el museo con objetos del propio Nicolás Guillén va a ser el mayor reservorio de objetos personales de Guillén en Cuba. Trasciende la figura y la obra del poeta nacional. Difunden a las actuales generaciones la dimensión de quien fuera un hombre de letras, su vigencia y legado. En Camagüey, Aimee Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y más de 1000 artistas holguineros, incluidos estudiantes y aficionados, apoyan la intervención sanitaria con la vacuna Abdala en personas de más de 60 años. Con su talento contribuyen a que se relajen, tengan los parámetros de salud adecuados y se sientan en un ambiente más confortable. Esta semana inició en Holguín la inmunización con la vacuna Abdala en personas mayores de 60 años de edad. El grupo etario, considerado como el más vulnerable a la COVID-19, experimenta ansiedad, miedo o estrés minutos antes del pinchazo, por lo que las diversas manifestaciones del arte se erigen como un bálsamo para el alma y la mente. Ya una vez que ven la actuación, la presentación de los artistas, pues ellos van ya teniendo una calma, van estabilizando la presión arterial, diría yo, y todo propicia entonces que haya un buen ambiente, que haya una armonía. Interactúan con ellos, se ríen, escuchan música y eso es algo muy bueno porque ayuda a desestresarlo y que ya ha llegado el momento de pasar a la consulta médica, pues puedan ir con los parámetros normales. Más de 1000 artistas, estudiantes y aficionados apoyan el proceso vacunatorio en grupos de pequeño formato. Literatura, música, artes escénicas y visuales confluyen durante el periodo de espera para beneplácito de los ancianos. Muy lindo, muy bello, todo, y es una música que a uno los relaja y así vemos el nivel cultural que tenemos. Casi todos somos personas mayores con ciertos temores y sin embargo eso nos ha ayudado a relajarnos y a sentirnos en un ambiente confortable, familiar. Más de 600 actividades culturales serán realizadas en cada centro de la nororiental provincia, que así hace más placentera la estancia de los abuelos, al mismo tiempo que patentiza la importancia de una inyección de arte. Desde Holguín, Camilo Batista y Bernardo Cabrera para el Sistema Informativo. Con este reporte concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Dagné, también para ti. Nosotros avanzamos con más casi al cierre de este noticiero porque el Grupo de Puebla expresó su apoyo al pueblo y al gobierno de Cuba ante las acciones desestabilizadoras de los días recientes y en rechazo al bloqueo impuesto por Estados Unidos contra nuestro país hace más de 60 años. Mientras, nuevas voces suman su apoyo a la Revolución Cubana y enaltecen su ejemplo internacional. La periodista Irma Shelton nos cuenta más. El Grupo de Puebla confía en que el presidente Miguel Díaz-Canel sabrá manejar con prudencia y diligencia la reciente coyuntura social que atraviesa la isla e invitaron a Joe Biden a levantar el bloqueo criminal hacia Cuba y a avanzar en el proceso de normalización de las relaciones entre ambos países. En Estados Unidos, el portal de noticias independiente Democracy Now! De la periodista Amy Goodman dio a conocer un reportaje que tituló "Solo queremos lo básico". Raras protestas en Cuba en medio de una profunda crisis económica. El bloqueo estadounidense en curso. Democracy Now! Subraya la intervención del presidente cubano. No es un discurso muy hipócrita y muy cínico. Que tú que me bloqueas, que tú que llevas a cabo la política que viola más los derechos humanos de todo un pueblo durante más de 60 años, las recrudezcas en medio de una situación tan compleja como la pandemia y te quieras presentar como el gran salvador, levántame el bloqueo. Paradójicamente, mientras se llama a una intervención a Cuba, el destacado compositor y músico británico Roger Waters, fundador de la banda Pink Floyd, destaca en The People Dispatch la historia icónica de Cuba y sus acciones inspiradoras como un faro de resistencia al imperialismo y el ejemplo que ha brindado en todo el mundo.
You know, they've almost had their way in many countries. So they've succeeded in the Philippines and in Honduras, and probably now again in Guatemala. But they have failed in Peru, and they have failed in Nicaragua, and they have failed in Venezuela. But with the weight of the IMF and the Treasury and the printing of dollars and the blah, 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 they have failed to overthrow the will of the people. Hopefully they will fail in Chile as well in the upcoming presidential elections there, and in the rewriting of the constitution to give the people of Chile more of a chance of developing a society more like Cuba. Por su parte, el diputado español de Izquierda Unida, Manuel Manú Pineda Marín, llegó hasta el Consulado General de Cuba en Islas Canarias para expresar su apoyo a la revolución. Estamos viendo cómo se están haciendo llamamientos a intervención militar, cómo se está pidiendo un corredor humanitario cuando lo que hace falta es levantar el bloqueo, simplemente. Allí en Cuba el pueblo ha salido, una parte del pueblo ha salido a manifestar su insatisfacción, a pedir soluciones a sus problemas. Y eso ha sido ayudado, complementado, ha sido acompañado por sicarios, por mercenarios al servicio de la gusanera de Miami, que lo que están es queriendo generar la desestabilización, buscando violencia y buscando algo que no encontrarán nunca, que es la represión de la policía o del ejército contra su pueblo. La policía y el ejército de Cuba son cuerpos al servicio de su pueblo y no van a estar nunca reprimiendo. No veremos imágenes como veríamos, incluso aquí, no hay que irse ya a Colombia donde están asesinando a los manifestantes. Aquí en España podemos ver violencia, podemos ver bolas de goma, podemos ver botes de humo contra los manifestantes, podemos ver palizas. En Cuba no van a ver nada de eso. Para el sistema informativo de la televisión cubana, Irma Shelton Tacé. Un equipo de este noticiero recorrió varios municipios de la capital y corroboró la tranquilidad de sus calles. El pueblo dio declaraciones sobre las razones que tienen los cubanos para defender la patria. La Habana, Cuba, muestra su cotidianidad. Esta vez, la enseña nacional no solo se enarbola en las plazas. En los barrios, los vecinos sacan banderas para demostrar su compromiso y fidelidad. Somos revolucionarios y nos mortifica que 4 descarados de estos que le está pagando el imperio, que por 4 pesos se venden y tratan por todos los medios de chantajearnos, de abusar. Tengo 80 años y lo que más yo deseara es estar en la calle con la bandera proclamando que dejen a Cuba tranquila, que nos ayuden en eso, porque a pesar de la pandemia que tenemos, también el bloqueo es más grande que la pandemia, porque vamos a vencer la pandemia. Las calles están como otro día cualquiera. El ir y venir de las personas y vehículos dan fe de la tranquilidad que se vive. Un recorrido por varios territorios capitalinos aseveran que este pueblo es disciplinado, pero a la vez comprometido. Ante el llamado del presidente, los jóvenes universitarios, sin pensarlo 2 veces, salimos a las calles a defender la revolución, como nos enseñó Fidel, como nos enseñó Raúl y como nos está enseñando Díaz-Canel, a defender la hora de la revolución. Nosotros no vamos a permitir que delincuentes ni contrarrevolucionarios quieran provocar disturbios, provocar violencia, y no vamos a permitir que ningún gobierno extranjero intente penetrar en nuestro país, que intente intervenir en nuestro país. ¡Viva la revolución cubana! Trabajadores, estudiantes, sederistas y federadas se congregaron en la sede de la Asamblea Nacional. Su voz de patriotas agradecidos se alzó para patentizar que esta revolución de los humildes y para los humildes será defendida. La juventud cubana sí persigue los preceptos y fundamentos de la revolución cubana, que no parten solamente del año 59, sino que vienen desde mucho antes, desde nuestras luchas de independencia, y creo que la juventud cubana tiene que dar ese paso al frente, lo está dando en este momento. Creo que la unidad es fundamental. Los jóvenes hoy estaremos aquí, hoy y siempre, siendo consecuentes con nuestra historia y con el futuro que queremos construir, que nadie tiene el derecho a quitarnos ese derecho de construir el país que necesitamos y que entendemos que sea el país más justo para nosotros. Aquí estaremos los jóvenes, seguiremos aquí defendiendo nuestra historia y nuestro futuro como el país que queremos construir. La Habana, Cuba,
En los parques, los próceres de la patria observan orgullosos a sus hijos, los que no claudicarán jamás. Los estandartes del socialismo y de esta tierra libre será protegida al precio que sea necesario. La bandera de la estrella solitaria ondea a favor de las sobradas razones que tenemos los discípulos de los héroes de las gestas libertarias para continuar con nuestro proceso revolucionario. Evelix Tamilé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Manténgase informado, tenga muy buenas tardes y siempre cuídese mucho. Buenas tardes.